Y seguimos. Agradecemos obviamente a los auspiciantes. Le contamos que la cartelera está abierta, obviamente, para seguir anexando auspiciantes y que puedan apoyar este programa. Ni hablar, que es muy interesante y que bueno, creo que también es muy visible. Claro. En redes se está demostrando que quedan muy visibles cada una de las empresas. Y vamos a repetir entonces las redes sociales. Dígalas. La Ventana Programa en Facebook. En este momento estamos en vivo, así que nos pueden ver por ahí. Si no tienen una radio, si no, La Ventana Programa en YouTube. Subimos todo el material por ahí. Estamos saliendo también por YouTube en RO Contenidos. Y nuestro Instagram es La Ventana Tu Lugar. Y el celular, que ya nos están mandando mensajitos, muchísimas gracias, 092 51 54 04. Pero seguimos con Francis Piria. Yo ya le puedo decir Francis. Yo tengo... ya es tu amigo. Te voy a dar el inicio para que vos sigas. Tengo dos grandes, que uno es Eduardo Galeano, Opa, que lo cito, que decía: hay que ver lo que era Piriápolis. Nada. Antes que él tocara estas arenas con la varita mágica, su capacidad de creación y su audacia. Y Carlos Páez Vilaró dice: el que tuvo la suerte de conocer cualquiera de los grandes balnearios europeos se da cuenta que Francisco Piria fue inmensamente un adelantado en su tiempo. ¿Y cuánta razón tiene? Totalmente. Qué dos aparte. Qué Bueno, dos. y Galeano Qué dos. utilizando esta fantasía también, como ya lo dijo en el primer episodio Patricia, de esto de que pudiera llegar a ser un mago, ¿no? Claro. Con el respeto claro. No, sí, con todo el respeto a los Sí, magos, sin sí, lugar sí, a sí. dudas. Ni hablar, pero Sin como lugar a dudas. tratando de esto es fantástico, ¿no? Claro, desde ese aspecto fantástico. Bueno, tomate un mate y un remate. Antes de ir a los remates de A los Piria, remates. debo decir Mate que de Francis Piria no le gustaba que sus empleados tomaran mate. ¿Puede creerlo? Uy, menos mal que no soy Fue empleado de horrible. Francisco. Sí. Sin eso me estaba echando. Eso lo desilusionó mucho a mí nuestro no me amigo. gustó. No me gustó. Yo no lo le veía gustó. tomando su Y matecito. me agarró con el mate en la mano. Sí, lo estaría retando en el momento. Me ahora. estaría echando, me parece. Sí, tal vez, no sé. Y si le hago ruedito. Ahí sí peor. No, en realidad consideraba que el mate era una pérdida de tiempo que se podía emplear haciendo otro tipo de actividades. Pero ayer hablándolo con Patricia y anexándolo a esto que no estaba, discúlpeme, acá en los planes, Pero me encanta. Patricia dio un punto de vista del pensamiento de él con respecto al mate. Y hay que recordar también que él estuvo mucho tiempo en Europa, ¿no? Claro, tenía un pensamiento, y más allá de que esté o no esté en Europa, ni el momento miraba a Europa, es decir, el pensamiento era europeo, eurocéntrico le podríamos decir ahora. El mate es una costumbre criolla, Claro. y en realidad eso es lo que él en definitiva estaba como descartando. Con respecto al mate, porque también es una personalidad muy compleja la de Piria, como la de cualquier persona, pero bueno, ahora estamos hablando de Claro, estamos Piria, ¿no? hablando Una personalidad compleja, algunas cosas como acentuaba lo criollo y con respecto al mate no lo acentuaba. El mate asociado al gaucho también, ¿no? Además, ¿no? Asociado al aspecto de la, entre comillas, haraganería, Claro. ¿no? Etcétera, etcétera. Yo lo llevaba en una charla informal a ese tema, digo, debe de ser que no quería mucho las costumbres criollas, vaya uno a saber, pero que sí tenía una mirada eurocéntrica, sin lugar a dudas, europea, pero no Piria, el momento histórico, además Piria, así no visitaran Europa, miraban a Europa, pensaban de forma Europeamente. europea. Claro, No sé si eurocéntrica se le dice podríamos europeamente. Me gustó el No, europeamente. eso Pero fue puede un estar invento, bueno. pero eurocéntrico. Pero se entendió. Se entendió, que es No, lo más importante. y anexar a esto, Patricia, lo del mate también, porque se nos van a ir este segundo episodio y no lo hablamos, teniendo en cuenta los viñedos de él. ¿Qué hacía? En particular, para la hora de entrada de sus empleados, digamos, al viñedo, sonaba una especie de bocina muy estridente, marcando el horario de inicio de la labor. Y a la hora del mediodía, ¿qué hacía? ¿Qué hacía al mediodía? Izaba una pequeña bandera para que los empleados vinieran a almorzar. Con esto descubriendo si alguno estaba durmiendo, obviamente no iba a escuchar ningún ruido. Ahí está, te dejo otra de las que... No Claro. sigas De las que sigas hacía avivando este- los patrones, por favor. Dijimos la historia detrás del mito y hay que tocarlo todo. ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, lo Bueno, bueno y lo no tan bueno. Totalmente. Igual era la estrategia de Claro. empleador en esa época. A ver, el éxito que tuvo no Claro. es en vano. A ver, lo entendemos, ¿verdad? Sí.
Digo, Sí. el éxito que tuvo y todo lo que proyectó, armó siempre como un gran visionario, Sí. necesitaba de empleados, ¿no? Necesitaba de empleadas. Y bueno, el trato era el que estamos mostrando también, ¿no? Digo, sí, un hombre de época, como se reconocía en ese momento a los patrones Estricto. también. Claro, aparte tenía que ser, También, muy eso iba a decir, tenía Muy que ser estricto y poner muy reglas. estricto. Mm. Pero Pero no sin todo es lugar a malo. duda es mano de obra y Claro. Sí. obviamente que el trato, eso El tiempo es lo dinero, sabemos. decía. Sin lugar a duda, Y- él lo sabía. Pero también vamos a quebrar una lanza porque también dicho por gente que trabajó, supo trabajar, que eso quedó obviamente en el colectivo, digamos, de Piriápolis, que también era una persona a la cual se le planteaban ciertos problemas, enfermedades y demás, y ponía todas sus herramientas en pro de ayudar. O sea que en ese aspecto sí era el empleador, digamos, estricto, pero también mostraba una parte humana. Muy Era humana. importante también, ¿no? ¿Nos vamos a los remates, chicos? Los remates Sí. de Piriápolis. Sí. ¿Tienen para Sí. arrancar? ¿Quieren arrancar? No, Yo arranque los usted, lo solares, estamos bueno, escuchando. La finalización de los Sí. remates se daba en Punta Fría y un dato que es muy interesante es que el mismo Piria, estábamos hablando de comerciante, una persona súper potenciadora de su economía propia, Sí. en Punta Fría, si bien es un lugar magnífico, él mismo le decía a los que estaban pujando que no pagaran tanto. Se dándose mire cuenta usted. también de Como este- que también le cuidaba el bolsillo Claro. al que iba a comprar. No así en el Piriápolis de Piria, donde se iban elevando muchísimo los precios. Claro. Claro. Recordemos que tenían propuestas desde 20 y 30 años de financiación. Sí, pero ¿a quién le hacía las cuotas de 20 a 30 años ¿A de quién le hacía? financiación? Eso es importante. ¿Quién tiene lo que hablamos? Perdón. A los inmigrantes. A usted. A los inmigrantes, porque Sí. claro, obviamente el inmigrante iba a tener que pagar esas cuotas porque si no iba a tener problemas en el país. Claro. Y si tenía problemas en el país, eso significaba la extradición Claro. del país, que ellos habían venido a buscar el futuro acá. Inmigrantes italianos y españoles. Y italianos y Que españoles. eran O sea los dos que Claro. estaban más. él tenía seguro por 20 o 30 años que esa persona le iba a pagar todos los meses su cuota. Claro. Excelente. Entonces se aseguraba de esa forma Claro. también de. Qué bueno, cabeza empresario, che. y de más gente, no solamente estos inmigrantes, ¿no? Claro, pero o sea, abierto. ahí por ahí era seguro. Claro, y lo que hacía él era no más ni menos que hacer grandes festejos gigantescos, diría yo, que inclusive amigos de su época contemporánea decían que estaba loco. Fiestas. Fiestas gigantes con ómnibus llenos, pagos por él, Mucha Claro. comida. para Piriápolis. Sí, ¿qué hacía? ¿Qué plato? ¿No era asado, no habíamos dicho? ¿No era? No, ¿Qué pastel era? No, de pastel papa. de Pastel de carne. carne. Pastel de carne. Pastel de carne. Entre estas delicateces que Sí. haría, ¿no? Y él les respondía a sus contemporáneos que el 10% nomás que quisiera o pensara y después lo hiciera comprarse estaba pago. Recordemos que, a ver, 30 años de financiación. Ujú. A los 5 años Francisco Piria ya había desquitado ese terreno, ese Claro. lote. O sea, después tenía 25 años de ganancia. De ganancia, impresionante. ¿Me entiendes? Sí. Era negocio por todos Sí. lados. Entonces, ¿qué le iba a importar llenar un ferrocarril y bueno y agasajarlos? Claro. Porque había mucha gente que realmente compró y se dice, y se había olvidado que había comprado un terreno. ¿Sabe dónde más pasó eso? Acá en Santana. En los primeros terrenos hay mucha gente que los compró porque fue como una revolución, decir, compramos un terrenito, pues se olvidaban. Quería hacer la comparación. Sí, que está sí, más sí, sencilla. sí. Y aparte estamos cerca claro, acá, sí. Claro, Está. Así que este hombre era todo marketing, digámoslo. claro, él sabía muy bien. Lo de él, ¿no? todo Igual los marketing. números andaba bien, como había dicho Patricia, creo que el programa anterior, que se guiaba mucho los números y que nunca fallaba. ¿Cómo era la frase que vos habías dicho? Nunca me equivoco. Nunca me equivoco, decía él mismo, ¿no? Esa operación de álgebra. De álgebra, o sea que pérdidas nunca iba a tener. No. Por él eso sabía. lo que decías vos, referencia de Sabía la muy ganancia de bien. 25 años. De Por si remate, se chicos, equivocaba. ¿De remate es algo más? ¿Quieren? Pero al remate, ¿en qué iban? ¿En qué iban? ¿En qué iban? En ferrocarril. ¿En el trencito? En el trencito cuando llegaban a la cosa, pero él lo llevaba en ferrocarril hasta la primera estación. De ahí tomaban el tren de Y Piri. yo quiero conocer el trencito de Piria. ¿El chuchú de Piria? Sí. ¿En qué año fue el chuchú de Piria, el trencito de Piria? Ay, no me haga reír, hágame el Bueno, favor. sí, Bueno, entre 1913 y 1916 es que se instala este famoso trencito de Piria.
que obviamente lo usaban. ¿Qué me hace señas a mí? ¿No? Pensé que me saludaba. Quería decir algo. Diga. Cuente. No me dejaron fotos de pastel de papa. No pude pudo pasar. No. Sí, y se terminó y de antes. remate tampoco, no tengo fotos. No Nada. tiene- Eran del mate. programa anterior. Pero del pastel de papa hubiese... Tiene una hermosa foto del trencito. Tengo, sí. Como Ahí, 3, Dios, ahí diría se yo. pudo. Eso. Me dio hambre lo del pastel de papa. A mí también. Bueno, eso fue un error nuestro, entonces tendríamos que... El pastel de papa, lo que Traer pasa es pastel que... de papa. No, agarró en ayuna. Sí, Una viandita. Sí. Una Yo viandita. imaginaba asados con cueros, cosas así. Pastel de papa lo primero nunca que me dije fue imaginé. asado, porque no me acordaba. En realidad no era de papa, era pastel de carne. Pastel de carne, que estamos equivocando. Pastel de carne, pero claro, es una comida criolla. O dirán los oyentes, capaz que no lo es. Yo pensaba en el asado con cuero, clásico asado con cuero, eso. Pero no, pastel de carne, ¿por qué sería pastel de carne? Era lo que porque decía. un asado lo haces con 2 o 3, Claro, pero un pastel claro. de carne para Porque tanta estamos gente, tenía hablando de mucha gente 500 cocinando. personas, estamos hablando de 300, 500 personas, ¿verdad? Estamos Sí, hablando hasta de más, o hasta más. más, diría. Claro, o sea que tenía Entonces, muchos cocineros para hacer esos Yo no pasteles. saber si no eran asados con cuero también, ¿no? Ahí Sí. no le creemos mucho a los historiadores. Bueno, El trencito. estábamos en el trencito. El en tren de chuchu Piria. de Piria. Tren de Piria. El trencito de Este Piria. trencito Qué servía hermoso. obviamente para pasar por... ¿Cuándo por se el- inaugura? 1916. Entre 1913 y 1916. 16. Ahí está, para Sí. situarlo. Perfecto. Sí, para situarlo muy bien. Y bueno, obviamente que era una novedad, ¿no? Hermosa la foto. Llegar a este trencito donde los paseaba por parte de la Rambla Sí. y también por las diferentes... Esto es un paseo turístico, ¿no? Como un Claro. bus turístico, imaginárselo Claro. ahora, el Claro. bus rojo este de... Claro. De esta Exacto. empresa, que obviamente estamos abiertos si quiere Claro. también publicitar en la ventana. Bueno, imaginárselo así, pasando por esta rambla y por los diferentes puntos, como las fuentes y todo lo que estaba haciendo, ¿no? Contado por niños de la época, hoy capaz que alguno todavía puede quedar, obviamente, que lo utilizaban también por la velocidad que llegaba, que se subían como una bandideada de chiquilines, se subían en cualquier momento y bajaban en cualquier momento, porque no llegaban ni a los entre 12 y 15 kilómetros por hora, Claro. ¿me entiendes? Sí. Y sí. bueno, y se lo veía entonces contado por estos niños cuando pasaban frente al hotel, Don Francisco, que habitualmente Claro. saludaba y bueno, y me imagino que estaba ahí en las instalaciones del hotel, se enojaba de algún aspecto porque se le veía que venían toda esta cantidad de botijas enganchados atrás. A lo que hacía parar el tren, les ponía una cadenita y les pedía que fueran al lugar de inicio donde arrancaba y que no pagaran nada, pero que se subieran ahí y no en el transcurso del recorrido. Nada, un detallecito como para tirar. No les cobraba, estamos hablando de que... ¿Y qué pasó después con el tren? Pero ya no Piria, sino la gente, porque hay un grado de pertenencia muy importante, muy interesante eso. Sí, pero ahí ya pegamos un salto. Sí, Ya obviamente con Piria ya fallecido, Sí. cuando el tren se lo quieren llevar a Montevideo nuevamente, a ese gran museo de AFE en realidad, que es Sí. el museo de AFE, donde la misma gente se trepa, literal, como dicen Sí. los gurises ahora, literal, se treparon para que no lo sacaran de las vías. exactamente, eso me parece impresionante. Ese es el arraigo que El arraigo, obviamente claro. tiene... A ver, El poder de pertenencia que tenía el pueblo. Claro. seguimos Para el comparando, ferrocarril. pero Exactamente. seguimos comparando, pero imagínense mañana, no sé, que quisieran tirar abajo la plaza o el, Claro, claro. no sé, el faro, por decirle, ¿no? Creo que pasaría bastante similar. Sí. Entonces, creo que en realidad ese trencito era lo que les quedaba de Claro. de esa antigüedad de Piria, ¿no? Que de hecho la logran estar, no lo pueden llevar, lo que llevan son algunos vagones, pero la máquina en sí está hasta el día de hoy, está en una zona de la UTU, de Piriápolis, donde está obviamente el hotel, lo pueden ver a poquitas cuadras del Hotel Argentino. Se conserva obviamente. ¿Ese logra. tren, aparte de pasar por la Rambla, te llevaba hasta el Cerro Pan de Azúcar también? En realidad llegaba hasta la parte de lo que Hasta- sería la fauna. Ah, hasta la parte de la fauna. Claro. Claro. Te hacía todo el recorrido dentro de Piria, ese Piria, y te llevaba hasta ahí. Porque ahí ya llegaba el otro tren, ¿no? Que Claro, era el sí, que sí. Claro. Pero qué lindo trayecto para verlo. comunicaba las extensiones más Ahora, grandes. qué linda información también la gente defendiendo Sí. lo suyo. Sí. Porque también Piria lo que da es identidad, ¿no? Entonces es pertenencia. Entonces la gente comienza a
defender lo que considera propio, ¿no? Muy, muy interesante. Por eso lo hice saltar, señor, en el tiempo, porque realmente me parece muy importante. Yo en realidad me sorprendió no se y temí por la salud del productor. Por la cronología, claro, porque rompemos la cronología. Rompemos la cronología. ¿Nos vamos al magnífico y gran hotel? ¿O quiere decir algo más ahí? ¿Al Argentino Hotel? No. Vamos a pasar al Argentino Hotel. Tenemos un montón de cosas. ¿Se acuerdan que el primer hotel que hace tenía una capacidad de 300 personas, ¿no? Bueno, en el año 1920, Francisco Piria construyó a un costo de 5 millones de pesos, que era una cifra totalmente incalculable, era, no sé, descomunal para la época. Es más, no había ningún tipo de construcción y ninguna inversión de estas características. Así que construyó en 1920, a un costo de 5 millones de pesos, el hotel más grande de toda América del Sur. Magnífico. Magnífico, miren esa foto. El Argentino Hotel, siendo inaugurado el 24 de diciembre de 1930. 1930. El más grande de América del Sur. Y este hombre que no se equivocaba, no se equivocó. Pero ¿sabe qué pasaba? Había crisis en Argentina. O sea que los argentinos no podían venir a Uruguay. No podían venir a Uruguay, claro, por la crisis. ¿Qué hizo? Porque un hotel con su nombre argentino. Entonces, él empezó a traer a los montevideanos y de otros países que pudieran venir. Los argentinos no pudieron llegar hasta años después de ya, obviamente, estando en funcionamiento este hotel, porque estaban como una especie de corralito. ¿Me entiendes? Sí, no podían sacar sus divisas del país. O sea que ahí tuvo un golpe, digamos, de mal, pero se rearmó. Sí. Hizo el turismo local. Perfecto la inversión al turismo local. Este coloso hotelero de 6 plantas, con una capacidad de 1.200 personas, y la lencería del hotel era de hilo traído de Italia. La vajilla de Alemania, la cristalería de Checoslovaquia, el mobiliario de Austria. Esto no es un dato menor, porque de esta manera en la actualidad, esto habría que informar. Si hoy por hoy se quisiera hacer de la forma que lo hizo Piria, sería imposible. Sería imposible. Sí. Porque tenés que recolectar de cada país una cosa. Es como hablábamos que él era visionario y veía el perfil de las grandes playas europeas y construcciones europeas y cositas iba trayendo para sus propias construcciones. Acá podemos hacer una comparación también, Patricia, que lo hablamos con Mianovich, cuando hace Gran Hotel Casino y demás, cómo trae de otras partes, conforman esta... Sí, era una costumbre de época que pertenecía más bien a la aristocracia, por decirlo así, ¿no? A la aristocracia criolla. Entonces, justamente, la vajilla era traída de Europa, tal otra cosa. No se puede hacer ahora. No solo no se puede, no es que no se pueda solamente, sino que no es el momento histórico para ello. La idiosincrasia no da para eso. Ya a la gente no le interesa tener vajilla de Francia, esto de lo otro, el mármol de Carrara. Era otro momento. En el momento del progreso, la noción de progreso, en fin, aquella época donde se valoraba que una taza de té o una copa de cristal fuera de tal lugar o de tal otro. Ya no. La sociedad media enriquecida, el nuevo rico, nada tiene que ver con la aristocracia de época. Y no lo digo como algo, como una crítica de nada, simplemente digo que son gustos estéticos, que son momentos históricos totalmente diferentes. Entonces, si bien pueden existir lugares muy exquisitos que deben de traer seguramente las cosas de Europa o de tal lugar o de tal otro, debe de existir todavía. Pero en aquel momento no solo era Piria, era algo muy de época, que no solo lo hacían los hoteles, sino también las familias patricias, ¿verdad? De esa época. Patricia, vos has estudiado mucho, obviamente, como hacía referencia a diferentes escritores, pero una de las cosas que me parece también estudiaste un poco la personalidad de este hombre. Cómo encontrarse con su obra maestra, por decirlo de alguna manera, se puede nombrar, el hotel donde más invirtió, y que le pasara esto con los argentinos. ¿Cómo habrá tomado esto, Pineda? Que justo le pase eso, que el hotel argentino, que no puedan venirlo...
Y no sé, para Porque lo los que es no los aceptaba la mucho. personalidad de Piria me parece que era permanentemente transformarse, ¿no? Digo, Claro. no solo la personalidad, sino su propia sabiduría, como podemos ver, ¿no? Por lo tanto, no sé cómo lo habrá tomado, obviamente, pero sí que iba a estar permanentemente transformándose, viendo cómo hacer, reinventándose, así se dice ahora. Pero a mí me gustaría hacer alusión a otro tema que me parece importante. Déjale. Piriápolis también podría ser llamada con justicia la ciudad de Acuario, porque son varias las alusiones al signo de Acuario. Y a mí me alegra, pues yo soy acuariana. Entonces me alegra tiene como mucho, cierta familiaridad ¿no? con el tema. El planeta de regente de Acuario es Urano y el símbolo es la H. ¿Pero por qué digo eso? ¿Porque yo soy de Acuario? No. Porque viendo desde arriba, como se veía, ¿se acuerda la fuente, la cruz templaria, Sí. desde la fuente de la Plaza Matriz? Una foto aérea del Argentino Hotel forma una H. H. Y esa Es verdad. H tiene mucho que ver con toda la simbología alquímica que se vincula con la era de Acuario, que se vincula con Urano, ya no con Mercurio, que a usted le gusta tanto Mercurio, con Urano, ¿no? El regente acuariano. Eso quería decirlo porque es también muy, muy interesante, ¿no? Como también la simbología en el vitral que tiene el Argentino Hotel, ¿no? Que también que se encuentra en el Argentino Hotel, que más allá de la belleza estética tiene muchos símbolos, y mensajes que tienen que ver con el aspecto alquímico. Y hay el vitral mismo tiene una cascada de rosas, cosa que me resultó muy interesante por lo que significa la rosa para la alquimia, pero también aquello que les comenté el otro momento, la vinculación con los Rosacruces. Con los Rosacruces. Entonces, que es base. Ujú. Y bueno, de alguna manera es el camino del alma, de la evolución del alma, lo que plantea ahí en el vitral. Y otra cosa sumamente interesante son los grifos. Los grifos Los de la grifos entrada. alados. El león alado. Creo que tenemos fotos, ¿verdad? Sí, hay una foto. Hay fotos del león alado. Que pasamos que tenía. Digo, para el streaming, no para quien nos escuche en sí, radio. sí. Pero frente al hotel hay 2 leones, ¿son? Exactamente, son 2 leones, Dos pero exactamente o técnicamente se trata de grifos, ¿no? Son figuras emblemáticas, mezcla león y águila. Claro. Es un león y un águila, eso se Claro. le llama el león alado, Alado. grifo, ¿no? El león es un símbolo de lo terrenal. Ahí lo tenemos Ahí en el está. streaming. Vemos. Lo corporal, lo material, mientras las alas del águila están en ese combate entre la materia y el espíritu, en el hombre mismo, el combate que tenemos nosotros mismos. Porque lo que hay que hacer trascender es lo espiritual. Sí. Es la lucha por buscar lo que verdaderamente somos, por decirlo así, Sí, sí, desde sí, sí. otro lugar. Clarito. Entonces los grifos son muy, muy importantes en ese combate interno. Desde ese lugar simbolizan Sí, 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 sí. y él los coloca en el lugar que los coloca, ¿no? En la entrada. del En la hotel. entrada. Impecable. Días atrás fue el día del libro. Y voy a leer textual. Más allá de lo aparente de esta ciudad, para quienes saben interpretarla, sería y bien podría ser como un libro, que nos transporta a otras dimensiones. Sus edificios más emblemáticos guardan mensajes cifrados, códigos esotéricos, que aseguran cobran una transformación para quienes lo observan con el corazón. Claro. Hermoso. Muy bien. ¿Te gustó la muy comparación lindo. de la ciudad con el libro? Muy lindo, muy lindo. muy Bueno, lindo. ¿por dónde proseguimos? Igual tengo un datito porque hablamos del Hotel Piria, hablamos del castillo, y tengo un datito de la construcción del palacio. Opa, déjale. El palacio. Perdón que me adelanté. ¿Sabe dónde está el palacio ¿Dónde? que es No tengo hoy, idea. en la actualidad, el palacio de Piria, frente a la ¿Dónde? Plaza Cagancha? Es hoy la Suprema Corte de Justicia. Claro, el Palacio Montevideo, ¿verdad? Exacto, el que está en Montevideo, Que está en frente a Montevideo. la Plaza Cagancha. Claro, frente a la Plaza Lo Cagancha. adquirió el Estado en 1954. El edificio fue construido en el año 1917 por el arquitecto francés Camille Gardel. Aprovechando el momento de crisis francesa, otra crisis más, que fue la crisis argentina, que Claro. hizo el hotel argentino, pero él aprovechó la crisis francesa para traer al arquitecto y material también que trajo de allá. Después de la Primera Guerra Mundial, claro, 1914 y 1918 fue la Primera Guerra Mundial, 1917 la construcción, Francia estaba decadencia. Contrató mano de obra francesa, como el dicho arquitecto, y varias personas que vinieron a construir. Y hoy por hoy es hermoso.
No, me falta foto. Ahí sí, producción, le erré ahí, perdón, mala mía. Pero falta foto porque Todo no se puede. Todo no se puede. Alguna cosita puede fallar. No somos como Perfectos, Francisco Piria, que claro. no fallaban nada nosotros. No, pero es nunca me hermoso. equivoco. Estuvimos mirando un poquito fotos en internet y es hermoso el palacio que hoy por hoy es la Suprema Corte de Justicia en Montevideo. Míremelo. Detallecito, un datito ahí. Como para pasar al otro tema, que es otra construcción hermosa, La ¿Qué? iglesia inconclusa. que quedó inconclusa. ¿Puedo La hacer una iglesia- pregunta acá yo? nos adelantamos de- pila también, Sí, Juancito, chicos. díganos. de cambiar de tema. ¿Cómo están pasando? Precioso. ¿Usted Precioso cómo está? acá entre Muy charla bien, y mate. A usted le falta el mate. Yo quería, sí, me falta el mate. Ya, la próxima vez voy a hacer algo al respecto. Porque lo veo pasar y no llega ni un mate acá. No, pero a ver, No. espere, vamos a ver si se lo llevo hasta allá. Si abrimos la ventana. Yo, acá, según mi cronograma que me dieron, Tome. que me Sí. dijeron, respete tengo una tanda acá. Sí, la tanda viene después de la iglesia De la inconclusa. iglesia inconclusa. Porque está inconcluso lo de Piri hasta que no veamos lo de la iglesia inconclusa. Ah, bueno, pero si usted quiere Exactamente. vamos ahora a la tanda. No No, tengo no. apuro. Vamos No, a la no. iglesia inconclusa que Bueno, después nos para retan. concluir esta parte y pasar a la tanda. ¿Vamos a la iglesia? Sí, Bueno, que está entonces inconclusa. empiezo. Este rincón, aunque menos conocido que la Rambla, por ejemplo, o el Cerro Sí. San Antonio, tiene un valor simbólico y estético especial para quienes buscan conocer el lado más íntimo y sosegado de Piriápolis. Es también una muestra del legado cultural de Francisco Piria, quien soñó y construyó esta ciudad como un lugar de descanso, belleza y elevación espiritual. Mire esa imagen. Mire esa Es imagen. impresionante. La Es iglesia hermoso. de Así Piriápolis está hoy por está hoy. ubicada en la ruta que une el balneario con la ciudad de Pan de Azúcar. Fue diseñada por el propio Piria, financiada por él y donada a la curia. Pero la curia nunca la aceptó, por lo cual jamás funcionó como iglesia y tuvo a largos años usos diversos, hasta fue un galpón para leña, ¿no? Pero nada religioso. Ahora está en ruinas, pero nada religioso. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no aceptó la iglesia católica, la iglesia romana? ¿Por qué no lo Este, aceptó? Exactamente. Por los símbolos. Por los símbolos, chicos. Estaba, según la iglesia, tenía símbolos que masones, alquímicos, templarios también seguramente. Los cuales bueno, la en fin. iglesia romana no lo acepta. De lo cual la iglesia católica, la iglesia romana, no acepta, obviamente, esa simbología. Claro, claro. Por lo tanto, en ese sentido, la curia no quiso aceptarlo porque Piria la diseñó según las leyes de Indias, como se le decía, las antiguas leyes de Indias. Entonces, se orientaba hacia el este. Y la curia, no sé si la curia, pero quiero decir, la iglesia, estamos hablando de la jerarquía, ¿verdad? Estamos hablando de la jerarquía de la iglesia romana o de la iglesia católica, entendía que había sido diseñada como diseñaban los masones los edificios. Esa es la antigua ley de Indias, orientada hacia el este, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, más allá de la simbología que tenía en su interior, según parece, todo estamos diciendo según los entendidos, Claro. la iglesia no lo aceptó como iglesia, por decirlo así, ¿no? Tenía varios símbolos alquímicos en su diseño original. Seguramente ahora sí se verá alguno, pero no. Y Debe quedan ser no lo algunos, sé, claro. ¿no? ¿Qué Porque- pasaba con el vitró de luz? Había sido diseñado de tal forma que en el equinoccio de primavera un rayo de sol diera un rosetón frontal que estaba en el altar. Entonces eso se llamaba polvo de proyección, que tiene que ver con la sustancia de las transmutaciones para la alquimia. Ustedes se dan cuenta que la Iglesia Católica nada tiene que ver con toda esta mirada, ¿verdad? Claro. Entonces obviamente no iba a aceptarlo como iglesia de su propia comunidad, a eso me Claro. refiero, ¿no? Pero bueno, él la diseñó de esta manera, basándose, según los entendidos, en el misterio de las catedrales, obra de Fulcanelli, ¿no? El famoso alquimista del siglo XX. Eso desde la línea de la simbología alquímica, ¿no? Por eso se dice, pero hay historiadores que dicen que no está constatado, Claro. que la curia haya dicho que no. Ujú. Se dice que la Iglesia Católica dijo no,
seguramente, pero no hay un dato histórico, un papel que diga, no, la Iglesia realmente negó esto, no. Algunos dicen que en realidad quedó inconclusa, que no la siguió Piria, entonces no llegó ningún papel a la curia. Claro. Hay que decir las dos versiones, ¿verdad? Claro, Por sí, las lo dudas. Sí se sabe que Piria no la vio concluida, porque No la muere vio. antes. Ahí está. Y por eso uno tiene que imaginarse Exacto. este Francisco Piria, que lo hemos hablado, creo que hemos llegado en la totalidad del equipo a considerar un Francisco Piria que, bueno, con sus traspiés del principio de su niñez, que lo hablamos en el episodio, pero muere siendo un Francisco Piria exitoso, ¿no? Claro, Totalmente. sí. Sí. Y acá hacemos un quiebre porque acá empezamos a hablar un poquito de que empieza a agonizar ese Piriápolis Claro. de Piria, Claro. con este detalle de la iglesia y lo que viene para luego de la tanda. Claro, pero yo quiero mandar unos saluditos, que tenemos saluditos. Déjale. Tenemos saluditos en Facebook de Nori Burgueño, que manda saludos, que nos está escuchando en vivo. La mamá de Juan, vamos a mandarle saludos. Saludos. La mamá Después de tengo Juan. en WhatsApp también a mi número, pero mándenlo al 092 51 5404, el número del programa. Acá leemos todos los mensajitos. Tengo un mensaje por el mío, que Carlos Medina está escuchando. Mando un saludo grande, Carlos. Y el profesor, mi profesor de sexto de Derecho de Filosofía, Michael Chocho, Muy nos está bien. escuchando también, nos mandó una fotito ahí. Tengo la Saludos, fotito con el termo, el mate, profesores. y escuchándolo online ahí por la radio. Gracias, Michael. ¿Cómo se porta, profesor? Claro, sería bueno Yo me Manda un porto bien, mensajito, profe, me porto bien. cuéntenos. Me porto bien, profe. Ah, se Vamos a hacer porta bien, claro. vamos a hacer una investigación en Bueno, me cortó Villaguay de Charrúa. producción, después podemos tener una charla con usted. Me cortó la emoción, yo me estaba emocionando cuando estaba diciendo que Pero empezaba todos el los declive. saluditos que tenemos a mí El me emocionan declive. también. El De toda la declive gente que del tenemos del otro imperio. Yo no lado. puedo hacer un quiebre emocional así, desgarrándome prácticamente y que usted me corte. Si bien entiendo lo de los saludos, pues yo decía, y me iba a ir con un tono socarrón y un poco, ¿por qué no dramático? De que acá, en esta instancia y con la iglesia inconclusa, es parte que piensa. Bueno, se muere Piria, vamos a decir la verdad, y al morirse Piria cae el imperio. Ahí está. Es sencillo. Pero ya se adelantó, pobre Piria. No me dejan expresar. ¿Usted se acuerda cómo arrancó Piria? ¿Cómo arrancó? En el mercadito, en su puesto. ¿Cómo lo conocían en el mercadito? Porque estamos hablando de que todo su dinero, todo Me gusta eso que lo investigó. sus edificios, todo lo que ha hecho por Piria, pero ¿cómo arrancó? ¿Cómo le decían? Arrancó en un puestito comercial que le decían el cuchitril de Piria. Cuchitri. Pasamos de que él arrancó con el cuchitril de Piria a tener Heliópolis o Piriápolis. Imagínense. Exactamente. Fue el primer vendedor de ropa de confección, ropa hecha. Fue el primer vendedor. Después tenemos, hay unas anécdotas muy buenas, que vendía capotes, ondas gabardinas. Ajá, Pero ¿qué nombre le había puesto a esas gabardinas? no sé. Le había puesto Remington, Como el rifle. como el rifle de la época. Y usted iba a comprar una gabardina, un rifle. capote de Remington, y te decía, el que no tiene un Remington no está acorde a los tiempos. Y la gente que pensaba, Claro. Remington el Que rifle. estaba El vendiendo el rifle. rifle, en realidad, Y en el realidad tipo la te vendía un gabardina. capote que le había puesto Remington. No, no. Y le Y- encajaba el capote. Y Bueno, después, por después eso. lo mejor, lo miro usted, pero no se me Sí. ofenda, vendía lociones capilares. ¿Por qué me mira a mí? No sé. Yo te pensé doy, que ¿no? vendía mates. Yo también me mire. puse la boina hoy porque nos dijeron que somos hermanos Sí. nosotros. Venimos Éramos tres, ¿se emboinados. acuerda? Emboinados. Lociones capilares que decía, para venderlo, que por favor al aplicarlo, que usaran algodón. Claro. Porque si no le Muy podían... peligroso. De tan fuerte que era, le podían salir pelo en las manos. ¿En los dedos? En los dedos. Imagínense, un pelado no va a ir a comprar eso que le sale el pelo en las manos. Por favor. Era un- Va. Yo no sé qué decirle, producción. La verdad me dejan un lado esto. Así arrancó. Y mira cómo terminó, vendiendo los terrenos los de solares saberes que lo de vendía Gabriel. 30 años. Los saberes. sapiencia. La sapiencia. Los otros kioscos La de sapiencia Gabriel. de Después terminó Gabriel. vendiendo solares en cuota de 30 años, como hablamos hace un ¿Y dónde rato. está el cuchitril? Lo que le decían el cuchitril. Mire, Mirá de quién te burlaste. la vida es una moneda. Tanda y ya volvemos.